la tecnología. Ahí. Llamadas. Antes de comenzar, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda quizás con su lectura bíblica, especialmente el Evangelio de Juan, o con alguna cosa que tenga que ver con el tema de la fe o algo, amadas? No, nada. Por ahora. Tengo que ser honesta y he estado floja para leer. Yo también, ni siquiera me acordé, Eduardo, nada. No, yo sí me acordé, pero he estado floja, perdón. Ya, entonces 3 hermanas van a pasar a la lista negra que tengo acá. Bueno. Yo leí poquito Juan, pero he leído otras cosas por mi hija, pero leerme todo el Juan, no lo hice. Hermana, mire, si es importante que sea con el corazón y dentro de sus tiempos. También si es más para incentivar nomás que pueda uno tener una comunión con el Señor por medio de las Escrituras. Pero no es nada como, ¿cómo se llama? Obligación ni nada de eso. ¿Ya? Eso, Mada, yo voy a pedirle a la hermana Claudia si puede orar para comenzar esta reunión. Uy, ya. ¿Cómo lo hago? No sé cómo lo hago. Ore y pídale al Señor que tome el control de la reunión, que abra el corazón nuestro y que pueda hablar. Ya. Bueno, ya. Señor, no sé si me escuchan, sí. Ya. Sí. Señor, te queremos pedir esta tarde, en primer lugar te quiero agradecer por la vida de mis hermanos, por la vida de mi familia, por la vida de la familia de cada uno de ellos. Te quiero agradecer también por Efraín, por Gabriel y por todos los que nos podemos reunir hoy. Te quiero agradecer, Señor, por esta oportunidad maravillosa de poder compartir, como dice la hermana Gloria, con esta familia en la fe. Y por eso mismo te quiero pedir, Señor, que hoy día nos bendigas, nos ilumines con tu palabra y permitas que podamos entender y recoger en nuestro corazón lo que tú nos quieres entregar. Te agradecemos por la fuerza del hermano Eduardo, por su inteligencia y que lo ilumines a él también en lo que tú quieres entregarnos. Así sea. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, amados, el viernes pasado estuvimos empezando el estudio de la fe. Y uno de los textos que para mí, en lo personal, yo pienso que son más importantes en el tema de la fe, uno de esos es este, Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque este versículo da a entender claramente de que hay alguien que tuvo que crear esta fe que Dios quiere replicar en nosotros. Y obviamente ese fue el Señor Jesucristo. Y la creó a pulso, en su vida terrenal, en su relación con Dios, en su relación con los hermanos, en su relación con el mundo. Él creó la fe y además da características de esta fe que son bien profundas, que habla de poner la mira en algo que no se tiene en el momento, sino que ha de venir, que dice, habiéndole sido propuesto gozo. Y eso está específicamente en Isaías 53, del 10 al 12, ¿cierto? Donde dice de que el Señor Jesucristo verá del fruto de su trabajo. Por lo tanto, ¿cómo Él pudo sufrir la cruz, menospreciar la vergüenza, poniendo la mira en la promesa que Dios le había hecho? Porque Él creyó que era fiel su Padre y que Él ciertamente iba a cumplir esa promesa. Entonces Él se afirmó en lo que había dicho Dios en las Escrituras, en Isaías, que fue hace muchos años antes que el Señor Jesucristo tendría que haber padecido. Y después de eso vino la recompensa, que se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces hay una descripción sumamente profunda solamente en este versículo bíblico del origen de la fe y características profundas de la fe que tuvo el Señor Jesucristo, que son parámetros
justamente para nuestra fe. Entonces, déjenme aquí. Entonces vimos las definiciones de la fe el viernes pasado. Aquí yo quería agregar algo, ¿verdad?, que no puse acá, pero ustedes cuando encuentren la palabra fe en la Biblia, puede referirse a dos cosas. Puede referirse a un don de Dios, ¿cierto?, o a una virtud, como también puede ser que se esté refiriendo a la doctrina cristiana, o sea, al conjunto de creencias, ¿cierto?, que tienen que haber en un cristiano. Entonces hay que ver siempre el contexto bíblico para poder entender si es que se está refiriendo a la fe como una virtud o como un don de Dios, ¿cierto? O se está refiriendo a la doctrina cristiana. ¿Amén? Entonces, vimos las definiciones, especialmente las definiciones bíblicas. Vimos especialmente que hay que tener fe en el que hace la promesa más que en la promesa en sí misma. Y vimos también que la fe es una certeza de tener algo, una convicción de que uno ya tiene algo que aparentemente aún no tiene. Y estuvimos hablando principalmente de que qué es lo que hemos sido hechos en Cristo Jesús, que Él nos ha hecho nuevas criaturas y que por eso que en las Escrituras muchas veces uno puede encontrar cosas que aparentemente no tenemos en el tiempo presente, pero Dios las habla como si estuviesen hechas. Y eso es porque realmente están hechas, porque el tiempo de Dios funciona de otra manera. Todas las cosas en Dios son un eterno presente. Por lo tanto, la obra de Cristo está completamente en nosotros. Por eso que en la Biblia dice de que nosotros estamos completos en Él. Pero es en nuestro proceso de conversión donde esas cosas se van trasladando desde este tiempo espiritual o de este mundo espiritual, ¿cierto?, a esta dimensión terrestre, donde hay un tiempo cronológico, ¿cierto? Y eso se hace a través de la fe. En la fe la que trae todo lo espiritual a lo terrenal. Y por eso que yo les puse ahí un dibujito que dice lo que ha hecho en mí y lo que soy en Cristo, ¿cierto? Y todo lo que yo tengo en Cristo, y la fe es la que traslada eso a lo que yo soy terrenalmente. Y también hablamos de que la fe es como un escudo. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a dar protección. Porque todas las cosas que el diablo hace siempre va a poner en duda lo que Dios ha dicho, o lo que Dios es, o lo que Dios ha hecho, o lo que Dios va a hacer, o lo que Dios puede ser, o lo que Dios es. Y vamos a ver un ejemplo, a ver si alguien me puede buscar, o mejor le voy a pedir a Marcela que lo busque, porque yo la voy a interrumpir. Génesis, capítulo 3. ¿Del 1? Sí, del 1. Ya. Y yo te voy a interrumpir. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya, ahí está el primer paso de la tentación. Con que Dios ha dicho, siempre cuestionando, siempre cuando me pone en duda o en tela de juicio alguna cosa de los mandamientos de Dios, o de la fidelidad de Dios, o de los atributos de Dios, o del carácter fiel de Dios. Por ejemplo, ¿pero será tan así que esto es pecado? ¿O es tan así que esto hay que hacerlo de esta manera? Entonces, todos esos cuestionamientos nunca vienen del Espíritu Santo. Siempre es el diablo el que entra con cuestionamientos, incluso con la misma palabra de Dios. Porque el diablo dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, hay una
de algo que realmente Dios ha puesto, pero del árbol del bien y el mal no comeréis porque ciertamente moriréis. Entonces entró el cuestionamiento primero, con que Dios ha dicho que no comáis, pero hay una tergiversación de todo árbol del huerto. Entonces cuando yo empiezo a intentar argumentarle al diablo con cosas humanas o con argumentos humanos, estoy cayendo en la tentación. Miren, lea el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y la respuesta que tuvo el Señor Jesucristo cuando Él fue tentado en el desierto por el diablo? Porque el diablo igual fue con un cuestionamiento. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, igual hay un cuestionamiento con nuestra identidad. Siempre el diablo va a cuestionar nuestra identidad, especialmente cuando hay situaciones adversas. Oye, si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si eres hijo de Dios, si realmente eres cristiano, o si realmente es cierto todo esto que estás viendo en los estudios, hay más con tu cónyuge, ¿por qué hay problemas? Esto con tu tío, con tu tía, con tu hijo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Satanás que estaba dentro de Pedro? Porque Pedro fue a intentar convencer al Señor Jesucristo de que no fuese a Jerusalén para que no lo crucificaran. Y el Señor Jesucristo pudo darse cuenta, ¿cierto?, que realmente era el diablo que estaba en Pedro, y él dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por lo tanto, el diablo, entre comillas, nos va a hablar con argumentos razonables. ¿Por qué? Porque pone la mira en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales, en las cosas lógicas. Porque, entre comillas, el lógico pensar, ¿cierto? Déjenme activar aquí el puntero. No, eso no es. El lógico pensar, me equivoqué. Espérenme un segundo, hermanos. No, no lo puedo activar, ya no importa. Pero es lógico pensar, ¿cierto?, que si algo malo está pasando es porque aparentemente Dios no está. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a intentar tentarnos y tocar nuestras fibras terrenales. Siempre nos va a intentar llevar a todo lo que es palpable, a todo lo que es el mundo y a todo lo que es las circunstancias limitadas de este tiempo cronológico. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a ver las cosas que no se ven, porque son las cosas que no se ven las que son eternas, y son las cosas que se ven las que son temporales. Entonces, las cosas espirituales son las que nos llevan a andar en fe, a andar por fe y no por vista. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a ver el propósito eterno que tiene Dios con nuestro pasar en esta vida terrenal. Que todas estas cosas no se han de comparar con lo que Dios nos está preparando para poder vivir en lo eterno. Pero el diablo siempre nos va a poner los pies en las cosas terrenales, en las cosas limitadas, y nos va a cegar para poder mirar más allá. Y por medio de la fe nosotros podemos vencer esa tentación. Entonces vamos a hablar también dentro de este estudio, ¿cierto?, que la fe tiene una fuente. Y cuando yo veo que no tengo fe, puedo obtener fe. Y es más, Dios quiere impartir fe. Y hay formas bíblicas de que usted pueda tener fe y de que todos nosotros, ¿cómo se llama?, podamos ser hijos de Dios llenos de fe. Porque la fe
aumenta, va creciendo. Cada vez tiene que ir creciendo más. Es algo que, ¿cómo se llama? No hay un límite. Porque el tope de nuestra fe es la fe del Señor Jesucristo. Y es una fe de un varón perfecto. Por lo tanto, como dice Pablo, no lo vamos a alcanzar, ¿cierto? Sino que vamos caminando al blanco perfecto que es Jesús. Entonces, es esa fe la que nos va a hacer vencer las tentaciones. Y volviendo a Génesis 3, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que le dijo la serpiente en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya, ahí empezó la primera mentira. Dios dijo claramente, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del bien y el mal no comeréis, porque ciertamente el día que comiereis, moriréis. Pero el diablo dijo, no moriréis. O sea, ya entró primero, ¿cierto?, con una tergiversación, y después se opuso rotundamente a lo que Dios había dicho. Ahora, ¿por qué había cierta, entre comillas digo, cierta verdad en esta mentira del diablo? Digo cierta verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque físicamente no iban a morir, sino que su muerte, cuando Dios dijo ciertamente moriréis, esa es una palabra que habla de separación eterna con Dios. Entonces el diablo siempre se va a lo terrenal, a lo temporal. Entonces dijo, no moriréis, o sea, entre comillas era una verdad, pero a la vez era una gran mentira, porque el diablo sabía que ellos iban a morir eternamente y que iban a quedar separados de Dios eternamente. Él sabía eso. ¿Por qué? Porque él también cayó de la gracia por causa del pecado. Por lo tanto, él sabía cuáles eran las consecuencias del pecado, pero quería destruir la obra de Dios. Entonces, él dijo, no moriréis. Entonces, cuando nosotros ponemos las cosas o la mira en las cosas temporales, caemos en el engaño del diablo. Por ejemplo, si en las Escrituras dice que las consecuencias de este tipo de vida o de este pecado o de no o de no buscar el arrepentimiento entonces el diablo dice, no, ustedes no van a morir, no hay consecuencias, sino que realmente ustedes pueden ser prosperados igual, pueden vivir una vida tranquila. Mira, cuánta gente hay en el mundo que no conoce a Dios, y que peca, y que vive tranquilo, que tiene, un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, como empezamos, o el diablo nos empieza a poner nuestra vista en las cosas temporales, caemos en el engaño. Porque el pecado trae consecuencias y las consecuencias más graves las trae en las trascendencias eternas que tiene. Creo que en uno de los estudios vimos, ¿cierto?, de que lo peor que le puede pasar a una persona es que no tenga consecuencias aquí en esta tierra de los pecados que comete. Porque hay gente que peca, ¿cierto?, y aparentemente las maldiciones que vienen por causa de sus pecados no están sobre él en este tiempo cronológico. ¿Por qué? Porque esas maldiciones van a caer sobre él, peor aún, cuando él vuelva a la vida y vaya al juicio. Entonces, siempre tenemos que hay que tener en cuenta que las trascendencias, más importante aún es la trascendencia eterna que tiene que la temporal. Por eso es que hay mucha gente que aparentemente viviendo a espaldas de Dios, tiene aparentemente una vida tranquila, ¿cierto? Sin ¿cómo se llama? Grandes lujos, un buen padre, entre comillas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esa persona puede vivir, entre comillas, tranquilo, bien, sin todas las maldiciones que aquí están diciendo en el estudio que vienen por el pecado, por la falta de conversión? ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte eterna, separación con Dios eterna. Entonces, el diablo, cuando nos lleva a poner la mira en las cosas temporales y terrenales,
nosotros perdemos la fe y entra la duda. Entonces uno empieza a razonar y decir, en realidad, yo puedo vivir una vida tranquila aquí en la tierra sin tener que guardar todos los mandamientos de Dios, sin esforzarme por esto, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque esta vida temporal pasa. Y si vivimos una buena vida acá, entre comillas, pero sin Dios, ¿cierto? No vamos a tener ningún legado, ninguna trascendencia espiritual. Y solamente vamos a sembrar las consecuencias de vivir una vida apartada de Dios y habiendo rechazado al dador y al autor de la vida, que murió por toda la humanidad y que hemos vivido a espaldas de Dios porque quisimos vivir una vida tranquila y sosegada, entre comillas, en esta tierra. Y amamos más lo temporal. ¿Cuánto? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 100 años en comparación con una eternidad. Entonces, es como cuando ¿cómo se llama? Una persona está estudiando cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier carrera, que sea de 3, 5 años, 6 años, ¿cierto? Entonces, son 5 años donde hay mucha lucha. Yo tuve mucha lucha, porque ya con 30 y tantos años, ¿cierto? Estar estudiando con el trabajo, ¿cierto? Con toda la cuestión, es complicado. Entonces, el poder soportar 5 años, ¿cierto? No es de comparar con los beneficios que eso me va a traer por el resto de mi vida, para poder tener una opción a un mejor trabajo, a un mejor sueldo y una mejor, ¿cómo decirlo? Una mejor, ¿cómo se llama? Forma de vida. Entonces, si yo, por no querer o más, por querer ir a fiestas o por querer dormir más, ¿cierto? Entonces voy a querer gozar esos 5 años, ¿cierto? O por lo menos poder estar esos 5 años ¿cómo se llama? Tranquilo, sin estar con estrés, ¿cierto? Por disfrutar esos 5 años me voy a perder todos los beneficios que habían después de eso por 20, 30, 40, 50 y quizás más años. Con mayor razón las cosas espirituales. Entonces, las cosas temporales, muchas veces, hermano, hay mucha gente que deja la fe por querer vivir 30, 40, 50, 60, 70, 80 años en cosas temporales que van a pasar, engañado por el diablo. En comparación con una eternidad, con miles y miles y miles de años, que no van a tener fin. Entonces, ¿conviene? Claro que conviene vivir esta vida de fe. Porque rechazar lo que ha hecho el Señor Jesucristo realmente es el pecado que trae condenación. Como dice en Juan capítulo 14, ¿sí? Es el 14, donde dice que el Espíritu Santo dará conciencia de pecado por cuanto no creen en mí. Porque Dios vino a salvar este mundo y el mundo lo rechazó. O sea, es más grave haberlo rechazado, ¿cierto?, que los pecados en sí mismos, porque ya todos esos pecados fueron pagados en la cruz, pero el ser humano no quiso que sus pecados fuesen limpiados, no quiso recibir el sacrificio que Dios se haya hecho hombre por pagar su culpa, por darle vida eterna, por rescatarlo de la condenación que todo hombre está. Entonces, el diablo, ¿cómo entra? Con una mentira que aparentemente puede ser verdad en este mundo terrenal, pero sigue siendo una mentira. Porque Dios pone los ojos siempre en lo eterno. Porque Dios sabe que es más importante lo eterno que las cosas temporales de esta tierra. Porque para Dios toda la historia de la humanidad, desde su inicio hasta su final, es como un segundo, que no se ha de comparar con la eternidad con la cual Él quiere compartir con nosotros. Amén, amados.
Entonces el diablo así entró en la tentación con Eva. Entonces dijo, no moriréis, porque físicamente, aparentemente no iban a morir apenas comieran el árbol. Entonces cuando Eva comió, vio que no se murió. Entonces le creyó al diablo, dijo, ¡oh, Dios nos mintió! Entonces el diablo siempre trata de atacar o de desvirtuar la credibilidad de Dios. Pero no se había dado cuenta que acababa de morir su espíritu, que acababa de morir eternamente y que ya no había retorno, que ya no había cómo retornar a la condición que Dios les había dado. Y como vio que no murió físicamente, le ofreció a Adán. Y Adán, como vio que no había muerto, comió. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver el versículo 5, amor, por favor. Si no sabe, bueno, voy a decir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Y el 5 dice, sino que sabe que el día que comáis de él, serán abiertos ojos y seréis como Dios, sabiendo la trampa. Ahí está la codicia. Cuando el diablo puso en duda primero a Dios, después puso una mentira y después, ¿qué hace? Pone la trampa para que tú puedas caer, que serán abiertos vuestros ojos. Algo bueno, como algo que puede beneficiar a la carne del hombre, al deseo que tiene el hombre de querer ser independiente de Dios, al deseo que tiene el hombre de querer gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. Y claro, dice, abiertos vuestros ojos, pero para el mal. O sea, para poder conocer el pecado, para poder vivir en el pecado, para poder experimentar el pecado. Y era algo que obviamente Dios quería evitar. Sigamos. Entonces dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y aquí hay una verdad muy profunda, amadas hermanas, que Dios es el único que tiene la autoridad de decidir qué está bien y qué está mal. Por muchos motivos. Entre esos motivos, el primero y más grande es porque Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y eso incluye el tiempo, el espacio, el aire, la física. Él es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por medio de su palabra, como dice en Hebreos 1. Entonces, aparte de ser el creador, es el que la sustenta. Dios, por medio de su palabra, de su poder, es el que sustenta, por ejemplo, el funcionamiento atómico. Que todas las partículas de los átomos estén ligadas entre sí, estén entre sí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De tal forma que no se separen. Y que esos átomos tan pequeños y tantas partículas que quizás el hombre aún no ha podido descubrir, ¿cierto? Y que eso esté tan ligado entre sí por fuerzas que puedan formar células, que puedan formar moléculas, que puedan formar tejidos y que puedan formar organismos vivientes tan complejos como el ser humano. Entonces, Él es el Dios, su ley, su palabra, es la que sustenta, es su ordenanza la que mantiene de que estas cosas funcionen de esta manera y no funcionen de otra. Por eso que dice en la palabra de que realmente Dios le ha hablado al hombre a través incluso de las cosas creadas. Dios se ha manifestado a través de la creación, de que es incuestionable que hay un creador. Entonces Dios es el único que tiene la atribución y el derecho de decidir qué es y qué no es, qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es
lo incorrecto. Primero, por ser el creador. Y no hay otro que pueda ser creador, porque nadie tiene ese poder. Nadie tiene el poder de crear de la nada. Dios es el que creó de la nada todo, y más aún, es el que hace que todas esas cosas subsistan. Entonces tiene doble derecho. Es el creador y el que entrega sustento para que estas cosas funcionen de esta manera y no hay un caos en cada molécula, cada partícula, cada átomo que Dios ha creado. Y no tan solamente acá, sino en todo el vasto universo. Entonces tiene doble derecho, porque nadie puede hacer eso. Nadie, sino solamente Dios, es el que puede entregar sustento y puede mantener que todas estas cosas subsistan. Porque si eso no subsistiera así, la materia dejaría de ser materia, el tiempo deja de ser tiempo y el espacio deja de ser espacio. Y además, un tercer derecho que tiene sobre la humanidad es que Él es redentor de la humanidad. Que aparte de ya tener esos dos derechos que son incuestionables de Dios, aún así Él es el que la redimió. Porque nadie más que Dios podía pagar ese precio. Entonces tiene triple derecho para ser el único que decide y establece lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y la manera de vivir y la manera de hacer todo, desde comer, dormir, etcétera, etcétera. Es el único que tiene ese derecho. Entonces, ¿cuál fue la tentación del diablo? Que fue el mismo principio del pecado de Satanás. Por eso que el Señor Jesucristo dice bien claramente, Satanás es padre de mentira porque él peca desde el principio. Porque esa fue el principio de Satanás, la rebelión. Y la rebelión es cuando yo quiero usurpar algo que es de Dios. Porque el diablo quiso él decidir, él estipular, que es un atributo que es único de Dios. Por eso que el hombre está en total rebelión en contra de su creador, en contra de su sustentador y más aún, en contra de su redentor y de su salvador. Entonces, esa fue la codicia y ese es el principio de la rebelión. Por eso que dice en Romanos de que el pecado de Adán fue la rebelión o la transgresión que dice en la versión 1960. Porque fue el codiciar un atributo o una función que solamente era de Dios, que es decidir el bien y el mal, como dice en el versículo 5. Dice, por eso que el diablo dice, seréis como dioses. Y por eso que el hombre codició tener ese atributo que solamente era de Dios, de decidir el bien y el mal. Y por eso que hasta el día de hoy ese es el principio del pecado del ser humano, que está en nuestra naturaleza carnal, que es yo decidir qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Y aunque muchas cosas que yo decida por mí mismo que están buenas coincidan con las cosas que para Dios están buenas, aún son pecado, porque yo las estoy haciendo desde mi gobierno. Por eso que no basta solamente con tener valores, basta con estar convertido, con vivir una vida de conversión a Dios, de sujeción a Dios, que es un proceso, hermanos, porque es una lucha contra esta carne, que tiene esta tendencia. Y por medio de la fe es que nosotros vamos a ir ganando las batallas. Pero va a ser una batalla constante. Obviamente que el tipo de luchas que uno tenga van a ir cambiando, ¿cierto? Pero va a ser una batalla constante. Y esta es nuestra universidad para entrar al reino, amados hermanos. Esta es la universidad para estar en el reino. Nuestra vida terrenal es nuestra escuela, nuestra universidad, nuestra práctica, teoría, práctica, todo está aquí. Porque después viene ya la titulación, por decirlo así, y vivir los frutos de esta vida. Entonces, esta vida es la escuela. Esta vida es la universidad del reino, por decirlo así.
Entonces, ¿qué fue lo que Eva codició? El ser como Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que decide lo bueno y lo malo. Y eso es lo que vemos hoy día en el corazón del hombre, que él quiere decidir. Y cuando no hay nadie que te diga lo que está bueno, lo que está malo, cada cual anda según lo que le parece. Puede ver, amor, un versículo bíblico que está en Jueces, creo que está o en Jueces o en Josué, en los últimos capítulos de Josué, que dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Por favor, amor. Entonces, vemos de que el mundo está decidiendo por sí mismo qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Por eso que no hay consenso. Porque si un grupo de ¿cómo se llama? Personas dice, no, yo creo que esto es lo que está bueno, esto es lo que está malo, porque esto aquí, porque las pruebas científicas dicen esto y esto otro, pero hay otro grupo de personas que va y dice, no, esas cosas que tú dices que están buenas, están malas y realmente esto es lo que está bueno porque yo tengo otro estudio científico, ¿cierto? Que dicen esto, que dicen lo demás, porque aquí, porque mi país, porque mi cultura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vemos que no hay, y el mundo está apartado de los valores, ¿cierto? Que realmente son valores que solamente provienen de Dios. Solamente provienen de Dios. Por eso que vemos aberraciones de la ideología de género, de un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque el hombre vive centrado en el yo. Porque el pecado es creerse Dios. Creer que yo tengo la autoridad y la atribución de decidir qué está bueno y qué está mal para mi vida y peor aún para la vida de los demás. Entonces yo digo que si yo creo que está bien tener intimidad sexual con el mismo sexo, con un animal, con un niño, con una niña, con un árbol, y que a los niños de 3, 4, 5, 6 años se le tiene que enseñar cosas tan terribles como, ¿cómo se llama?, a masturbarse, como ver, ¿cómo se llama?, los genitales del profesor o de la profesora, ¿cierto? Entonces, todo eso para ellos está bien y tienen estudios científicos, ¿cierto?, que aquí, que allá y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esta raíz, y esta es la raíz del pecado y la raíz de la carne, que es creerse Dios. Y el creerse Dios es creer que yo decido o yo tengo la facultad, ¿cierto? O que tengo la capacidad de saber decidir qué es lo bueno y qué es lo malo según mis experiencias o según lo que yo crea. Incluso pasa cuando uno es cristiano. Uno en la lucha con esta carne, uno tiende a creer que yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo y uso a Dios para poder comprobar que lo que creo que está bueno y que lo que creo que está malo está malo. El cristiano, amadas hermanas, nosotros debemos vivir cada día en un proceso de conversión a través de las escrituras, a través de la comunión con Dios y a través de luchar por hacer lo que agrada al corazón de Dios. Ese proceso nos va a llevar a someternos, a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, bajo lo que Dios ha designado que está bueno y que está malo, porque nosotros, hermanas, no tenemos esa capacidad, no la tenemos. El ser humano no tiene esa capacidad, ni el cristiano tampoco la tiene. El cristiano debe buscar lo que es bueno para Dios y lo que es malo para Dios, porque es un atributo único de Dios e intransferible. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tomó ninguna decisión que no viniera del Padre. ¿Qué más queda para nosotros, siendo Jesús nuestro ejemplo por excelencia? Entonces, nuestra vida de fe es justamente para eso, para someternos a la voluntad de Dios. ¿Puede ver el versículo bíblico, por favor? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya, entonces, como no había rey, como no había un representante de Dios, alguien que los pudiera ordenar, alguien que los pudiera adoctrinar, entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso que Dios instituyó los ministerios. Por eso que Dios puso dones ministeriales
¿cierto? Y puso dones y capacidades como creyentes para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y realmente el principio de Dios o la voluntad primordial de Dios era que cada persona que esté en autoridad, ¿cierto?, ya sea espiritual o humana, presidente, quien sea, ¿cierto? El principio es que debe mostrarle a las personas o sea, debe mostrarle a las personas sobre las cuales tiene autoridad el camino que deben de seguir. Y para eso son las leyes, para poder restringir lo que se puede hacer y para poder impulsar lo que se debe hacer, para guiar a una sociedad, ¿cierto?, a cierta forma de vivir que supuestamente es correcta y poder restringir la forma de vida que es incorrecta. Desgraciadamente, como entró el pecado en el mundo y como esta humanidad se ha pervertido, y es probable que se va a seguir pervirtiendo, cada vez esas leyes correctas son más apartadas de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano cada vez la rebelión está aumentando. Entonces nosotros no estamos exentos de eso, porque nosotros somos pecadores redimidos, pero pecadores redimidos. Dios nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha limpiado, ¿cierto? Y tenemos acceso abierto al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro, su perdón, etcétera, etcétera, pero aún vemos en nuestra propia vida que tenemos una tendencia pecadora. Pablo es bien claro cuando dice: veo en mis miembros, esto es en mi carne, que hay una ley que sirve al pecado, pero con mi mente o con mi espíritu sirvo a la ley de Dios. Y ahí él está hablando del hombre espiritual y del hombre carnal. Hay un versículo en Job, amor, que dice: si hubiere un excelente predicador o guiador que le dijere al hombre qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Pero no me acuerdo exactamente lo que dice. Van a perdonarme, hermanas, pero creo que lo tengo aquí anotado. Se los voy a buscar. Es el mismo capítulo donde habla de los sueños. Les ruego que me perdonen, hermanos, se los voy a buscar. Puede buscarlo como el texto que habla de los sueños en Job. Y si me da el capítulo, yo lo encuentro el tiro de la Biblia. Aquí está. Lo encontré. Está en Job 33. Si es que ustedes tienen una Biblia ahí, búsquenlo, hermanos, porque este texto es bien enriquecedor. Aquí está. Voy a hablar desde el versículo... ¿dónde está? Desde el versículo 14. Job 33, desde el versículo 14. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende, justamente por esta causa de la rebelión. Por sueño de visión nocturna es la primera forma que habla, ¿cierto? Dice: cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuál es el propósito de los sueños del capítulo 17? Para quitar a la soberbia, detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. O sea, Dios cuando reprende, cuando quiere hablarle al hombre por revelación, especialmente el sueño, es para quitarlo de la soberbia, pero no por un capricho de Dios, sino porque sabe de que el fin de vivir en una vida de soberbia, de rebelión en contra de Dios, es la muerte. Dice: también sobre su cama es castigado. Y esta es la segunda forma que dice Job que habla Dios. Dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Y ahí está hablando de un castigo.
como Dios habla según Job, porque hay más formas en que Dios habla, especialmente después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya? Con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Ahí está hablando de una tribulación, una enfermedad, quizás algo que provoca que el hombre pueda ser quebrantado justamente para apartarlo de su mal camino. Vamos a ver el versículo 23. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido que anuncia al hombre su deber, y aquí está hablando de la necesidad de que el ser humano necesita, ¿cierto? Que alguien le pueda decir qué es lo que realmente está bien de parte de Dios y qué es lo que está mal. Entonces aquí habla de un elocuente predicador, ¿cierto? O anunciador escogido que anuncia al hombre cuál es su deber y que le diga que Dios tuvo de él misericordia. ¿Por qué? Porque Dios, por causa del castigo, no es que Dios no tenga misericordia de él, sino que por causa de su misericordia está interviniendo en la vida de esa persona para que no siga en este camino de perdición que le va a traer consecuencias eternas. Entonces, algún elocuente predicador que diga que Dios tuvo de él misericordia, dice que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces se enternecerá su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y Dios le amará y verá su faz con júbilo y él restituirá al hombre su justicia. Bueno, yo personalmente podría estarle hablando de Job días enteros, hermanas, porque creo que es un libro muy profundo que habla cosas muy, muy importantes para nuestras vidas, pero no voy a entrar tan profundamente en esto porque todavía no empezamos con el estudio de la fe. Entonces, habla de un elocuente, alguien que me puede instruir, no en cualquier cosa, sino cuál es su deber. O sea, alguien, un mensajero de Dios, escogido, ¿cierto? Que pueda instruirme según la palabra de Dios, qué es lo que Dios ha determinado que el hombre debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, se va a cumplir el propósito de Dios y todo lo que Dios había, entre comillas, permitido para liberar al hombre, se va a ir. Por eso dice de que entonces su carne se enternecerá y volverá a los días de su juventud. Porque el propósito de Dios no es castigar, hermano. El propósito de Dios es librarnos. Entonces, cuando nosotros somos dóciles, muchas veces no es necesario pasar por cosas para que Dios nos pueda corregir, porque tenemos un corazón dócil. Es como, ¿cómo se llama? Un hijo que yo tenga, ¿cierto? Que yo sé que simplemente con 2 o 3 palabras él me va a hacer caso, por lo tanto no va a ser, ¿cómo se llama? Necesario que yo lo tenga que castigar, ¿cierto? Porque es una persona dócil. Pero cuando tengo un hijo que es medio rebelde, muchas veces va a ser necesario que yo lo castigue. Pero no es el propósito mío castigarlo, sino que pueda hacer lo que es correcto. ¿Cuánto más Dios, que nos ama, porque nos creó, porque nos sustenta y porque nos redimió en su Hijo Jesucristo? Amén, amados. Entonces, para terminar con el tema de Eva, volviendo a Génesis 3, amadas hermanas, ¿qué pasó con Eva? Entonces, quiso y entró en ella la rebelión y la codicia. Miren el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué? Porque el diablo se lo había presentado como algo apetecible, algo bueno según lo temporal, según lo terrenal, según la carne, según lo que codicia mi yo. Entonces, por eso que encontró que el fruto del árbol era bueno para comer, no en sí mismo el fruto, sino cuando habla del fruto, eran las consecuencias que iban a venir si ella comía del fruto. ¿Por qué? Porque le creyó al diablo, porque tenía los ojos puestos no en las cosas eternas, sino en las temporales. Y dice, y que era agradable a los ojos, porque era agradable todo lo que el diablo le había dicho que iba a venir si comía. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. Pero obviamente no sabiduría de Dios, sino usurpar la sabiduría que solamente tiene Dios. Dice, y tomó de su fruto y comió.
no por el sabor del fruto, ¿cierto?, sino por lo que iba a venir del fruto. Cuando habla del fruto, habla de lo que iba a venir al hacer esto que estaba haciendo. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque entró el pecado, entró el pudor, entró la vergüenza, y perdieron la inocencia. Entonces, el morbo. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque habían muerto espiritualmente, por lo tanto ya no podían estar en la presencia de Jehová porque ya había entrado el pecado, y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, Satanás nos va a intentar hacer sentir culpables, y eso muchas veces nos lleva a no orar, a no buscar de Dios, a no leer la Biblia, porque yo me siento culpable por algo que hice. Cada vez que ustedes caigan o que ustedes se sientan culpables, ustedes tienen que correr a los pies de Cristo, saber que Cristo nunca las va a desechar, nunca las va a abandonar, está con los brazos abiertos esperando su confesión para limpiar todo su pecado, todos sus pecados, y cualquier pecado que ustedes cometan fue pagado por la sangre de Jesucristo. Está redimido. Por tanto, ustedes deben correr a los brazos, y cuando venga la culpa, ustedes deben confesar con su boca. No, escrito está que Dios es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Escrito está también, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Escrito está también, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y más aún Cristo el que murió, y más aún Cristo el que resucitó. Así van a vencer. Aunque sientan lo contrario, aunque se sientan sucios, sucias, esa es la fe, porque yo empiezo a trasladar lo que está hecho en el mundo espiritual por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Dios me ve limpio por la sangre de Cristo. Yo por la fe lo empiezo a trasladar a este mundo terrenal, porque eso espiritual, ese sacrificio empieza a limpiar mi pecado que yo cometí en este tiempo presente. Y empiezo a trasladar el reino de Dios a mi vida. Y eso se hace por medio de la fe. Y la fe es algo que yo tengo que aplicar con algo que no veo, porque si yo pudiera verlo ya no sería fe. Amén. Amadas, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar antes de seguir? Porque veo que estoy hablando mucho. Todo claro, hasta el momento todo claro. Al menos yo. Amén. Yo quería decir, ¿quién está hablando? Sí. ¿Sigo? Sí, mamita. Que venía a mi mente el versículo donde dice el Señor, donde dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Y es de la única manera que podemos seguir adelante. Eso quería, que el someterse, sujetarse a Él, es que Él me domine por completo, o sea, yo entregarle todo mi, sujetarme, o sea, que sea sea mi Señor. Y así resistir al diablo, ni siquiera dice tendrás victoria sobre, no, es resistir a todo lo que viene, como lo que tú decías de la tentación, de todas las trampas, de todo, del el envanecimiento de mi propia carne, de mi propia rebelión, de todo eso, y así va a huir, y nos va a dejar como, y es con la palabra, o sea, al someterme a Dios es entregarme en el único refugio que puedo, para que es en su palabra, porque ahí está la sabiduría del bien, del mal, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, y no equivocarme. No sé, eso quería compartir.
Amén, mamita. Gracias. ¿Qué puedo decir? Sí, hable nomás. Que justamente es lo que decía la hermana Gloria de la obediencia a la palabra de Dios, que es tener claro o oír con atención la palabra. Porque en el caso de Eva, la respuesta que le dio a Satanás de que Dios le había dicho que no tenía que comer ni tocar el árbol del conocimiento del bien y mal, sino iban a morir. Entonces le puso igual algo de más Claro, que Dios no había dicho. Entonces, cuando no tenemos clara cuál es la palabra de Dios, o le ponemos de nuestra humanidad, de nuestra opinión, de nuestra manera de ver las cosas, es como no tener ningún fundamento, ninguna protección ante cualquier tentación que venga del diablo, porque él va a saber dónde poder atacarnos utilizando la misma palabra. Pero si no la tenemos clara, vamos a caer. Sí, y es importante porque cuando habla de un conocimiento de las Escrituras, habla principalmente de un conocimiento experimental. Y eso habla de tener, de cuál es la disposición que tiene mi corazón. Y yo siempre digo de que lo más importante es la disposición que tú tengas para someterte a Dios. Porque puede ser que no tengas entendimiento humano para poder entender ¿cómo se llama? De una forma muy profunda, ¿cierto? Las Escrituras. ¿Cierto? Porque hay gente que tiene más ¿cómo se llama? Habilidad que otras para la comprensión de un texto, ¿cierto? Pero la trascendencia va a partir siempre de la disposición que tiene tu corazón para ser dirigido por Dios. Y eso es relevante porque por eso habla el Señor Jesucristo que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Entonces, cuando yo tengo esa disposición, cuando yo realmente tengo un corazón dispuesto a someterme al señorío de Jesús, pero no al señorío que me conviene, sino realmente tengo un corazón dócil para que Dios, cada vez que Él pueda revelarme, ya sea por una prédica, por un consejo, por las Escrituras, por oración, por sueño, por lo que sea, cuando Dios me revele algo que está mal, que yo pienso, estoy convencido que está bien, y yo tengo una disposición para volverme completamente a lo que Dios me dijo que está bien, y tengo una disposición para dejar lo que sea que tenga que dejar para hacer lo que Dios me está diciendo que debo hacer, o para poder cambiar lo que Dios me está demandando que yo cambie. Y eso parte de una experiencia profunda con el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es ese amor, cuando yo empiezo a comprobar en mi propia vida cuán grande es el amor que Dios me tiene, cuán grande y cuán eterno es que el mismo Dios se haya hecho carne y haya muerto por mí en una cruz. ¿Y qué significa que haya hecho eso? Ese amor a mí me empieza a quebrantar. Y ese amor a mí me da confianza para creerle a Dios. Porque sé que si ese Dios no escatimó a su propio Hijo, que si ha hecho un evento tan grande de trascendencia eterna que el hombre no alcanza a comprender, si Dios ha hecho todo eso, ¿cómo no voy a confiar que todo lo que me pasa en esta vida tiene un propósito eterno? ¿Cómo voy a desconfiar de Dios que algún detalle que ha pasado en tu vida, por muy terrible que haya sido, Dios no lo puede transformar en bendición? Entonces, esa experiencia con el amor de Dios, por eso que Dios hace énfasis en su amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, y más aún dice que Dios encarece su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo, que es el Dios encarnado, murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora seremos salvos de la ira si ya fuimos justificados por su sangre? Entonces, esa experiencia profunda con el amor, y esa experiencia, amadas hermanas, lo
Uno como ser humano lo vive cada vez que recibes por fe el perdón de Dios por gracia. Por eso, hermano, el pecado en el que hayas caído, nunca va a ser más grande que el sacrificio y el amor que Dios te tiene. Y cuando tú empiezas a convencerte, porque dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios me ame y me tolere y aún quiera bendecirme? Yo dándome cuenta que tengo esta condición. Cuando tú llegas a un punto donde solamente te rindes a ser amado por Dios, eso empieza a crear la verdadera fe. Eso da la base para todo el caminar cristiano. Eso da la base para tu formación eterna. Porque es el amor de Dios lo que te mantiene en comunión con Dios. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, dice, estad en mi amor, como yo estoy en el amor del Padre. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y estoy en su amor. Entonces, el estar en el amor de Dios, que nos mantiene en comunión con Dios. Por eso que busquen en las Escrituras, escudriñen las Escrituras, léanlas, pero no esperando tener una capacidad intelectual superior, sino con un corazón de niños, para descubrir al que me ama de esta manera, para conocerlo. ¿Quién es este ser todopoderoso que no tiene que rendirle cuenta a nadie? Que me ha amado de esta manera. Esa es la razón más profunda por la cual yo oro, escudriño las Escrituras y vivo con un corazón dispuesto a que solamente Dios es el que decide el bien y el mal. El amor de Dios es la base de la fe y, como vamos a ver ahora, es la base de la obediencia. Sin fe, mi obediencia a las Escrituras va a ser religiosa y van a ser trapos de inmundicia delante de Dios. Pero cuando hay fe, este tipo de fe que yo les estoy intentando describir, cuando hay este tipo de fe, la obediencia o las obras que yo puedo hacer son agradables delante de Dios. Pero cuando no hay fe, las obras son trapos de inmundicia, porque no sirven, son carne. Y hermanas, ustedes están aquí no por coincidencia. Si ustedes están escuchando esta palabra, ¿cierto? Que yo estoy convencido que es profunda. Si ustedes están escuchando esta palabra, es porque Dios está creando en ustedes esta fe. Entonces nosotros debemos saltar de gozo que Dios nos haya tenido por dignos de invitarnos a hacernos partícipes de la fe de su Hijo. Porque no éramos dignos y no lo somos. Dios nos hizo dignos. Y quizás hay muchas personas que humanamente califican mucho mejor y a nosotros nos escogió para avergonzar a los sabios de este mundo, para que el mundo entienda que no es por obras, sino es por gracia, por el beneplácito de Dios. Entonces, estamos intentando, amadas hermanas, y yo estoy intentando dejarme guiar por el Espíritu Santo. Estoy intentando describirles de alguna manera qué es esta fe, la fe real, para que no sea un estudio teológico, para que no sea un dogma más, para que no, alimente nuestra cabeza, sino que alimente nuestro espíritu. Porque cuando la palabra alimenta nuestro espíritu, provoca vida de Cristo, renovación, paz, gozo, confianza, fortaleza para sufrir la tribulación,
convicciones más profundas, quedar impactado. ¿Cómo es posible que Dios me ame de esta manera? Que es lo que yo por lo menos he podido percibir que Dios ciertamente está haciendo en ustedes. Y eso es evidencia absoluta de que la gracia de Dios está en ustedes, y más aún, de que Dios habita dentro de ustedes. Porque si Dios no estuviese habitando dentro de ustedes, no podrían ser partícipes de esta gracia y de este impacto del amor de Dios. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hablo cuando es realmente proviene del corazón el llamar al Señor, realmente que es el Señor de mi vida, no de diente a labio. Entonces, esto, hermano, que ustedes están experimentando, por muy insignificante que se vea, que es un estudio donde hay 2 o 3, ¿cierto? Esto, por muy insignificante humanamente que se vea, yo estoy seguro en Cristo que tiene trascendencias eternas sobre sus vidas y que es lo que está en el corazón de Dios. Como cuando Dios le habló a sus apóstoles. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Lo mismo yo les digo en el nombre de Jesús a ustedes. No temáis manada pequeña, porque a su Dios le ha placido compartir con ustedes el reino, aquí y ahora. Entonces, ¿cuál es la clave? La disposición del corazón, de someterse al reinado de Jesús. Por eso el versículo que compartía ¿cómo se llama? Mi mamá dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es un sometimiento que parte del quebranto del amor de Dios, que Él es mi Señor, y eso se hace en la práctica. Cuando Dios me muestra que algo es pecado, yo no lo cuestiono. Si Dios me lo está diciendo, es así. Y la mayor autoridad que Dios ha dado es por su palabra. Entonces, en esa práctica que yo tengo la disposición de que si Dios me dice que esto está mal, y aunque yo haya tenido una convicción por años de que está bien, yo lo dejo, porque el amor de Dios me ha impactado. Como la parábola del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él habla de que había una persona que encontró una perla de gran precio en un terreno y fue, vendió todo lo que tenía y dejó todo y compró ese terreno por la perla que había encontrado. Lo mismo nosotros. Esa parábola habla de la disposición que tiene que tener el creyente cuando se encuentra con Dios, cuando encuentra esto tan profundo que Dios ha hecho con el ser humano, de redimirlo, salvarlo gratuitamente, porque el hombre estaba condenado eternamente y no había vuelta. Entonces yo tengo una disposición a dejar todo lo que deba dejar por causa de lo que me he encontrado. ¿Y qué es lo que nos encontramos? A Jesús en tu vida, a Jesucristo que te ha redimido, que te ha dado vida eterna, que te ha invitado y abierto la puerta de su reino, que no tenía por qué compartirlo con nadie, lo ha compartido contigo. Pero ¿por qué no soy digno? ¿Por qué si tengo todas estas cosas? Es porque Él quiso. Y eso va a provocar esta fe profunda y real. Amén, amadas hermanas de Dios. ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Algo más o alguna pregunta que tengan hasta ahora? No, en realidad estoy súper atenta, escuchando y reflexionando en torno a todo lo que dice. Amén. Me parece sorprendente. Bueno, como siempre. Gloria al Señor. Ya, hermanas, yo creo que vamos a ver estos 2 puntos que están acá. Y hasta aquí vamos a dejar el estudio porque ya llevamos 1 hora. Sí. Entonces vamos a ver estos 2 puntos y lo vamos a dejar acá. Mire, yo con este tema, amadas hermanas, yo prefiero
tomarme el tiempo necesario, con el permiso suyo, obviamente, porque creo que es un tema relevante y mi intención no es inflar la mente de nadie, sino mi intención, y Dios sabe que es así, aunque Dios es el que hace todas las cosas, es que esto provoque justamente fe. Si vamos a estudiar la fe, que provoque fe en nuestro corazón. 10:38, por favor. Y lo puede leer, Hermano, cualquiera que lo ¿puedo encuentre. hablar? Sí, dígame. Quería Sí, saber sí. algo, bueno, en mi ignorancia. Dios cuando le dijo eso de que no tenían que comer, ¿a quién le dijo? ¿Solo a Adán o a los dos? Sí, fue una orden que aparentemente Dios dio solamente a Adán, porque después fue que creó a Eva. Entonces ahí uno podría entrar a poder, ¿cómo se llama? Analizar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El versículo bíblico, que quizás Adán no, ¿cómo se llama? Le transmitió con fidelidad el mandamiento exacto a Eva. Quizás Adán, y esto es solamente especulación, ¿cierto? Que quizás Adán, ¿cierto? Como un intento humano de que su esposa no comiera del árbol, él le incluyó, ¿cierto? No tan solamente que Dios había dicho que no comiera, sino que ni siquiera lo tocara. Pero aún así eso es una especulación, porque no sale escrito en la Biblia que Adán le haya dicho eso, pero es probable que haya sido así. Bien es probable que la misma Eva haya puesto de su cosecha. Como sea, el mensaje fue tergiversado. Claro. Entonces, como sea, hay una enseñanza para nosotros y también cuando nosotros querramos enseñar algo. En Apocalipsis 1 habla de que Jesucristo es el testigo fiel. ¿Y qué significa eso? Que nos ha transmitido fielmente lo que el Padre ha dicho. No le ha puesto ni le ha sacado. Y le ha dado énfasis a lo que Dios le ha dado énfasis y ha hablado con el énfasis, con el mismo Dios ha hablado. Por eso que es un fiel reflejo del Padre. Las palabras de Jesucristo son un fiel reflejo de las palabras de Dios al ser humano. Entonces, nosotros también, cuando nosotros demos de gracia, no tenemos que tratar de ayudar a Dios. Es la palabra de Dios la que va a provocar en la gente el someterse a Dios o no. Y eso cuesta poder entenderlo, porque muchas veces por querer evitar, ¿cierto?, que las personas vivan ciertas experiencias, uno puede tener una tendencia, ¿cierto?, a intentar hacer más de lo que debería. Pero el mandamiento en sí en la Biblia sale que fue solamente a Adán. Y que Adán es probable que no se lo haya transmitido como Dios se lo transmitió a Eva, o puede ser que sí. Pero el tema está que Eva no se defendió como se defendió Jesús. Jesús se defendió usando justamente la palabra, usó una palabra de Dios pero tergiversada. Si el pecado en sí no fue el tema del mandamiento o no, el pecado en sí fue que ella codició lo que el diablo le estaba ofreciendo. Ese fue el pecado en sí, que ella lo codició. Porque como estábamos viendo, ahí, decía de que vio de que el árbol era codiciable, o sea, de que codició lo que Satanás le ofreció. Independientemente que haya tergiversado el versículo bíblico, no. Entonces, el tema está en la codicia que hay en nuestra carne, que codicia el lugar de Dios para discernir lo que es correcto o no en nuestras vidas. Y ese es el pecado de la humanidad. Y Dios nos está invitando justamente a rescatarnos de eso que no tenía vuelta. Y usted hemos sido rescatados. Y ese es el amor de Dios que nos tiene que impactar y que nos va a impactar.
Quizás otro día con más tiempo, ¿cómo se llama? Podríamos hablar, ¿cierto?, sobre ese pasaje bíblico, específicamente en qué relación tiene eso con el matrimonio. Pero creo que estaríamos como 2 horas más, ¿cierto? Y para no desviarnos tanto del tema, yo prefiero tocar estos 2 puntos. Y si quieren, ¿cómo se llama? Si quieren, ¿cómo se llama? Otro día le podemos dar un día viernes específicamente para hablar quizá un poco del matrimonio. Amén, Amén. hermano. Amén. ¿Alguien tiene Hebreos 10:38? Yo, acá está. ¿Me escuchan? Dice, Ya, vea nomás. Sí, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Entonces dice, el justo vivirá por fe. Por lo tanto, cuando habla de vida, está hablando de forma de vivir. El justo vivirá por fe. O sea que es algo que no es solamente en ocasiones, sino que la forma de vivir debe ser llevar a tener una forma de vivir adecuada, ¿ya?, y correcta. Por lo tanto, la fe no es solamente para las circunstancias adversas. La fe es una forma de vida, en la forma de vida que tuvo Jesús y en la forma de vida que debemos tener como hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿la fe es para relacionarme con mi esposo? Sí. ¿La fe es para trabajar? Sí. ¿La fe es para relacionarme con el mundo? Sí. ¿La fe es para saber cómo pagar mis cuentas? Yo debo aplicar la fe en todas las cosas que hago. Voy a dar un ejemplo, ya que estuvimos conversando un poquito del matrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, es inevitable, amadas hermanas, que hayan problemas en el matrimonio. Eso es inevitable. Toda relación humana, ya sea conyugal, con los hijos, con los padres, con compañeros de trabajo, con quien sea, van a haber dificultades. Porque son dos personas que piensan diferente. Por lo tanto, sí o sí van a haber dificultades. Y eso es inevitable. El tema está que la fe nos lleva a poder saber cómo sobrellevarlas. Cómo encontrar la mejor solución. Entonces, por ejemplo, con el cónyuge. Cuando el cónyuge hace algo que a mí me ofende, que no estoy hablando de violencia, ¿ya?, sino que cuando el cónyuge hace algo que a mí me ofende, yo tendría el derecho a enojarme. Yo tendría el derecho que hay algo que a mí me disgusta, que me desagrada, entonces yo hago cosas como con un poco hasta de venganza incluso. Estoy callado, estoy callada, o también, bueno, ¿cómo se llama? Un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aplicar la fe en esas situaciones. En el sentido de que mi fe, como nace del amor de Dios hacia mí, la fe es cuando yo traslado ese amor que Dios me ha dado a este mundo terrenal y ahora yo lo aplico con el que me ofendió. Porque yo, pese a los pecados que he cometido en contra de Dios, Dios no me pagó conforme a mi pecado, no se vengó, o no se cayó, o no me ha mostrado su enojo, su ira, sino que me mostró su amor, su misericordia, muriendo por mí en la cruz. Y dándome vida eterna. A mi vida y en casa, cuando yo aplico eso con mi cónyuge, por ejemplo, no le pago el mal que quizás se merece, porque quizás humanamente yo tengo razón, pero ¿qué hago? Lo hago con
amor. No le responde igual, que no significa que tenga que tolerar las injusticias, ¿ya? Sino que mi actitud de amor a mi cónyuge lo va a quebrantar. Quiere decir, algo pasa aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no reaccionó como yo esperaba que reaccionara? Y así damos testimonio con nuestras obras. Hay un Dios vivo en nosotros. Vence a las tinieblas. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de su testimonio. Por lo tanto, su testimonio, cuando sus palabras van con testimonio de hechos, vence a Satanás, vence al acusador. Y eso es un proceso. Entonces, ese sería como un ejemplo cuando yo tengo que aplicar fe para todo. Por ejemplo, para barrer. ¿Puedo ser espiritual cuando barro? Sí, porque lo hago por amor a Dios, no por obligación. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer con gozo. Porque yo estoy sirviendo a los demás por causa de que soy siervo de Cristo. Y ahí estoy aplicando fe. Hay muchos ejemplos más que uno podría dar en cosas quizás simples, donde estamos viviendo por fe. Por eso que la fe se vive. La fe es para vivir. No es solamente para situaciones ocasionales. La fe es para aplicarla en toda nuestra forma de vida, trabajo, estudios, relación conyugal, relación con los hijos, paternidad, maternidad. Todo eso es aplicar la fe. Yo en mi trabajo, porque yo soy el jefe del call center entero. Dios me ha honrado con eso. Y entonces yo aplico mi fe, yo empiezo a aplicar cómo Dios ha liderado mi vida para poder ser una influencia de bendición en mi trabajo. Obviamente no tolerando las injusticias, porque hay cosas que deben ser de una manera y deben ser así. Pero yo aplico mi experiencia con Dios y de ahí saco las capacidades que tengo para ejercer quizás una jefatura que es algo quizás mundano. ¿Por qué? Porque yo vivo por fe. Porque tuve una experiencia real con Jesucristo. Yo no puedo separar a Cristo de mi vida. Yo no puedo separar a Cristo de mis pensamientos. Yo no puedo separar a Cristo de mi trabajo o cuando voy a hacer cualquier cosa. Yo no puedo separar a Cristo de mí porque somos uno, porque ha impactado mi vida con su amor. Y esa es la experiencia que Dios quiere tener o fortalecer en sus vidas. Por eso que están aquí, escuchando a este hombre que quizás siempre se alarga. Por eso están aquí llamados. ¿Amén? Ya. Para terminar este último punto. ¿Alguien puede leer Santiago 2, del 20 al 26, por favor, amados? Amén. Sí, mamita. ¿Leo? Sí. Santiago 2 del 20 al 26. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Sobra, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió. ¿El espíritu está muerto? Así también la fe sin obras está muerta.
Ya. Gracias, Manita. Entonces, amados, aquí no hay ninguna contradicción con los escritos de Pablo, por ejemplo, en Romanos, donde Pablo dice de que el hombre es justificado sin obras de la ley, sino justificado por fe. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando con judíos y él les estaba haciendo ver a los judíos de que por las obras de la ley, o sea, por guardar los mandamientos de Dios, yo no iba a poder ser salvo. ¿Por qué? Porque para poder guardar los mandamientos de Dios de una forma que le agraden a Dios, debía ser desde la nueva naturaleza, desde esta fe, que es un don de Dios. Por lo tanto, primero debíamos ser justificados, debíamos ser salvos, para poder recién ser gratos delante de la presencia de Dios. Y cuando habla aquí en Santiago, Santiago está hablando con personas que se habían ido a otro extremo, que habían dicho, como todo es por fe, yo ya no debo hacer nada, soy salvo por gracia y ya aquí me quedo de brazos cruzados, porque ya fui salvo y gracias Señor y aleluya. Entonces, Santiago da una explicación de que la fe no es solamente una imaginación, no es solamente una convicción almática. La fe provoca algo. La fe se obra. La fe se vive, como veíamos en Hebreos 10:38. Entonces, la fe se debe vivir. La fe es una virtud, ¿cierto? Es una forma de vivir que nos lleva a la obediencia. Por eso que da el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo fe, pero esa fe no fue que Dios, ¿cómo se llama? Haya ido y le diga a Abraham, quiero que entregues a Isaac, tu hijo, en sacrificio. Entonces él dijo, amén, Señor, te creo que este es tu mandamiento. Sí, qué bueno. Y se quedó sentado en la casa. No, sino que la fe que él tenía en Dios dio un fruto, que él realmente tomó a su hijo y lo fue a sacrificar. Y hay estudios donde uno puede ver de que lo más probable es que Isaac haya tenido como 20 años. Entonces, es importante ver, ¿cierto?, de que la fe provoca obediencia. Por eso también da el ejemplo de Rahab, que era una ramera que estaba en el pueblo de Jericó, que el pueblo de Jericó empezó a temer porque había escuchado los rumores de que venía el pueblo de Israel, que había sacado Dios de Egipto y que ya había derrotado a un montón de reyes porque Dios peleaba por ellos. Entonces empezó a haber espanto en Jericó. Pero este temor causó fe en esta mujer, porque cuando vinieron los espías los escondió, porque dijo, si yo hago algo a favor del pueblo de Dios, ciertamente Dios quizás me perdone la vida. Y así fue. ¿Por qué? Porque la fe la llevó a hacer algo. No tan solamente ella dijo, yo creo que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Qué bueno, me quedo aquí sentado y no hago nada. Sino que la fe que tuvo provocó algo. Entonces la fe nos lleva a obedecer a Dios. La única forma de obedecer a Dios es por medio de la fe. Entonces, por eso que yo puse ahí el cuadrito, ¿cierto? Que ustedes ven que está en un círculo la fe y una flecha que lleva a la voluntad de Dios, porque es la fe la que nos lleva a la voluntad de Dios. Cuando esta fe es activa y no pasiva. Esta fe activa cosas en mi vida. Activa cosas que yo voy a estar dispuesto a dejar o cosas que yo estoy dispuesto a cambiar en mi vida, ¿cierto? Que quizás antes no tenía. Entonces, esa es la lucha de fe, porque yo lo voy a hacer por fe, porque le creo a Dios que eso es lo que Dios ha determinado que está bueno y que está mal. Y eso se llama obediencia a Dios. Pero eso debe nacer, porque esta fe va a nacer del impacto del amor de Dios hacia mi vida. Entonces, esta fe es aplicable a toda la manera de vivir. Y por medio de esta fe activa y de esta fe que yo empiezo a luchar por aplicar a toda mi manera de vivir, es lo que me va a llevar a conocer y poder hacer la voluntad de Dios de tal manera que a Dios le agrade. Porque, hermanas, ustedes ya son agradables a Dios. Nunca se olviden de eso.
que Satanás no las engañe, que los hombres no las engañen. Ustedes son agradables a Dios. Y eso nadie se los puede quitar. Ni Satanás, ni ustedes mismas. Porque ustedes fueron agradables por causa de otro, no por causa de su justicia propia. Ustedes son agradables a Dios por causa de Jesucristo. Y si Jesucristo no deja de ser agradable delante de Dios, ustedes tampoco. Para que ustedes pudieran ser desagradables ante Dios, tendría que Jesús dejar de ser agradable delante de Dios. Y eso es imposible. Por eso que vimos el viernes pasado el versículo bíblico que habla de que fuimos perfectos por el sacrificio del Señor Jesucristo, fuimos hechos perfectos para siempre, por una ofrenda. Ahora, obviamente, si nosotros nos contaminamos en el pecado, no vamos a andar en la voluntad de Dios, no vamos a estar en una condición que a Dios le agrade. Pero el amor de Dios y esa gracia de Dios siempre va a estar sobre nosotros para llevarnos a la conversión. Porque Dios siempre nos va a llamar al arrepentimiento. No por un capricho, sino porque te ama, como veíamos en Job. Entonces, amadas hermanas, las llamo, las invito, las insto a que empecemos a aplicar esta fe, a descubrir esta fe y a saber que no es una religión, no es un conjunto de mandamientos que debo guardar. Es una fe, una convicción profunda, una esperanza profunda que nace del impacto del sacrificio de Jesucristo en tu vida, que te lleva a activarte, a luchar por querer buscar lo que le agrada a tu Dios y por querer aplicarlo en tu vida, descubrir qué es lo que a Dios le place, qué es lo que a este Dios tan bueno conmigo le agrada. Descubrir cuán grande e inmenso sacrificio ha hecho por mí, porque cuanto más lo descubran, más van a poder hacer la voluntad de Dios. Más se va a activar el reino sobre sus vidas. Más se van a romper maldiciones y a activar bendiciones. Cuando empiecen a luchar por aplicar en todo detalle de su vida cómo le hablan a sus esposos, cómo le hablan a sus hijos, padres, hermanos, jefes. Cuando empiecen a luchar por aplicar esta fe, por en todas las áreas de mi vida, quiero ponerla en orden a ti, Señor, porque si me has amado así, Señor, ¿qué más me queda, Señor? Amén, amadas. Las bendigo, amadas hermanas, las bendigo grandemente, grandemente, y vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Abro el corazón de mis hermanas en el nombre de Jesús. Abro el corazón de ellas en la profundidad de su ser. Que el fuego de su espíritu se encienda en esta hora. En el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a tus hijas. Las bendigo hasta lo más profundo de su esencia, de su ser. Rompo toda cadena de incredulidad. Rompo toda cadena heredada en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. El quebranto de tu amor que entra en sus corazones. Sí, dice el Señor, sí. Yo te estoy impactando con mi amor, dice el Señor. Te vi desde antes de que fueses concebido. Sí, hija, dice el Señor. Sí, es cierto. Yo he estado contigo en todas las tribulaciones que has vivido. Ahí estoy yo. Sí, hija. Eso ha pasado desapercibido. Todo eso yo lo voy a transformar en bendición, dice el Señor. Yo te voy a sacar de todo lo que tú has querido salir. Yo sé que deseas agradarme. Y por eso te estoy dando conocimiento de lo que a mí me agrada y lo que me desagrada. Porque sé que tienes un corazón dispuesto. Sé que te duele
pecar. Sé que estás dispuesta, hija mía. Yo te voy a levantar. Confía, porque lo que estoy haciendo en ti y lo que voy a hacer en ti es grande en el reino de los cielos. Seguid en pos de mí y yo te haré. Las bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Activo la fe del Hijo de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, son rotas las cadenas, son rotas las vendas mágicas. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo toda maldición de incredulidad. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, en tu nombre, Señor Jesús, que las puertas de tu reino sean abiertas en cada corazón, en cada casa, en cada hogar, en el nombre del Señor Jesucristo. Satanás no tiene ninguna obra, no tiene ningún derecho, no tiene ningún argumento ante el amor de Dios. Y tú lo sabes bien. Huye en el nombre de Jesús. Huye en el nombre de Jesús. Culpa, incredulidad, suciedad. Te vas en el nombre de Jesús. ¿Qué pecado hay, Satanás, por el cual no haya muerto el Señor Jesucristo? Tú lo sabes bien, ninguno. ¿Hay alguna cosa que el Señor Jesucristo no haya pagado? Tú lo sabes bien, ninguno. Huye, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo. Huye de nuestras mentes, huye del corazón. Cancelo todos tus derechos legales, porque ellas son propiedad de Cristo. Jesucristo las ama, son aceptas en el amado. Tú lo sabes. Huye en el nombre de Jesús. Rompo tus garras de culpa, tus acusaciones, tus menosprecios. Porque aunque el hombre nos menosprecie o aunque tú intentes menospreciarla por medio de hombres, tú sabes que son gratas, que son un perfume agradable delante de su Dios. Tú lo sabes. Huye, Satanás. En el nombre de Jesús. Rompo tus cadenas, cancelo tus mentiras, callo tu boca. En el nombre de Jesús. Rompo tus cadenas, te vas de sus casas, te vas de sus trabajos, te vas de sus cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, tu bendición, y yo las quiero bendecir, Señor. Quiero bendecir a ellas, a mi esposa, a mi hijo Efraín. El Dios que me rescató, el Dios que me sustenta todos los días de mi vida, el Dios que me ha dado todo lo que soy, el Dios que se reveló a mi vida, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, que me ha impactado con su amor, el Dios que me ha exaltado en el reino de Dios, el Dios que me sacó de la humillación, el Dios que me consuela, el Dios que me fortalece, el Dios que me ha cuidado, el Dios que me liberta, el Dios que perdona mis iniquidades, el Dios que rescata del hoyo mi vida, Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, te bendiga, te guarde, te liberte y te abra las puertas del reino de los cielos sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.